No os preocupéis, candorianos. Si os sentís un poco indispuestos, el doctor os verá ahora. Bueno, candorianos, ¿qué tal? Después de esta introducción un poco cringera imitando al Doctor Strange, igual os sorprende que empezamos con esto en pantalla y no con la fanfarria de Marvel o con ya cosas de la propia película, ¿no? Pero quiero comentaros una cosa. Creo que esta sección del camino a Avengers Doomsday nos viene muy bien a todos para varias cosas. La primera y más importante es para ir refrescando las películas y tenerlas pues más recientes, ir revisitando y reviviendo conceptos que vimos hace mucho tiempo y que a lo mejor algunos los teníamos un poco más olvidados, y ver cómo todo el universo Marvel se ha ido construyendo, se ha ido linkando unas cosas con otras hasta llegar a lo que vamos a ver esta Navidad, Avengers Doomsday. Creo que esa es la principal razón y la principal baza de tener esta sección del camino a Avengers Doomsday. Pero también, y a mí me está sirviendo mucho en lo personal, sirve para ver el cómo estábamos y cómo estamos. Y no me refiero solo en lo físico, como veis aquí, ¿no? O sea, mirad este mocetón Javi Olivares aún sin gorra, que aún me ponía camisas y todo, porque tenía un trabajo de jefe de almacén, iba bien vestido a veces y todo. En fin, no me refiero al paso del tiempo inexorable, porque hay 9 años largos entre esta... Bueno, 10 ya, de hecho. Va a hacer 10 ahora en octubre. 10 años entre este vídeo y el que pues, estoy grabando ahora, ¿no? No solo me refiero a eso, sino también a cómo evoluciona el pensar de la gente y cómo las opiniones de antaño pueden ser diferentes hoy en día. Y no, sé que alguno aprovechará para decir lo de siempre. No tiene nada que ver con que te pague una compañía o con que te hayas vendido o hayas perdido tu esencia. Creo que hay momentos en la vida para todo tipo de productos, reflexiones, y que cada cosa está también muy ligada a cómo te sientes tú en un momento de tu vida. Creo que os lo dije también la semana pasada con Ant-Man, y me pasa un poco lo mismo con Doctor Strange. En esta época, el Javi de 2016 era un Javi, un botella de cándor en ese momento, que se moría porque el universo de DC en el cine tuviese lo mismo que tenía el de Marvel. Así de claro, me moría. Y lo que tenía era, yo creo que un reconcome interior también, de ver que productos como Batman vs Superman, que para mí era lo más deseado de la historia, pues no hubieran entrado para mí. En absoluto. Que hubieran sido además, pues lo que habían sido, ¿no? Tan divisivos y todo. Además, pensad que yo estaba en esta época aún metido en un ambiente, pues con gente con la que la toxicidad hacia Marvel también bullía y estaba totalmente presente todos los días, y yo mismo tampoco me permitía del todo disfrutar de estas cosas al 100%. Era como que le buscaba siempre los tres pies al gato. Me he puesto a revisitar mi crítica de Doctor Strange de hace 10 años, y aunque coincido con muchas cosas, y creo que, como me conozco, mejor que nadie, claro, sé que el mensaje subyacente de todo es, me ha gustado mucho, hay cosas que digo de las que desde luego no estoy nada de acuerdo hoy en día. Nada. Ni en que la película sea más de lo mismo, ni en que la película no arriesgue, ni en que la película tenga malas interpretaciones o interpretaciones mejorables. Todas esas cosas que puedo decir en este vídeo, creedme que en un segundo, tercer, cuarto y 18º visionado de Doctor Strange no las pienso. Hay una cosa que sí que pienso, de hecho está aquí en pantalla, y es que me refiero al doctor Stephen Strange como Tony Stark, que ha estudiado neurocirugía y se ha convertido en un neurocirujano chulo, guay y de la hostia, y que incluso lleva el mismo reloj, el Jagger, ¿no? Que lleva Tony Stark. Eso sí es cierto. O sea, creo que Marvel diseñó al Doctor Strange en esta película del mismo modo que diseñó a Tony Stark. Quería un personaje que molara, un personaje guay, un personaje triunfador, chulo, socarrón, que lo sabe todo, que es el más, bueno, el más alfa de todos, y que tiene que dar un paso en otra dirección y convertirse en un héroe. Pero no creo que eso sea algo malo. O sea, creo que también la evolución que ha tenido el Doctor Strange, igual que la que ha tenido Tony Stark, han sido impecables. Impecables. Es cierto que en el apartado visual, ahora comentaré alguna cosa más, esto es casi como una crítica de mi crítica, pero en el apartado visual es verdad que esta película es espectacular, pero como teníamos muy reciente Inception, Origen, todo era como muy visto. Es como, hostia, cabrón, habéis aprovechado los visuales de Origen. Esos replegar de los edificios y todo absolutamente, ¿no? De hecho, bueno, mirad. Se doblan y se repliegan y ese jugar con el espacio-tiempo lo hemos visto exactamente igual en la peli de Nolan.
build cities. Otros de los momentos más espectaculares. Tal cual, ¿vale? O sea, tal cual. Pero, creedme, me noto muchísimo viendo estas retrocríticas o estas críticas que hice en su momento, que he cambiado muchísimo mi forma de pensar, he abierto muchísimo mi mente y mi corazoncito a otros productos, y me alegro mucho, de verdad. O sea, creo que el hecho de llevar 10 años creando contenido en YouTube me ha hecho un friki más abierto en todo. Me ha hecho más receptivo, me ha hecho amar cosas que antes no era capaz de amar o que no me lo permitía, me ha hecho valorar cosas que a lo mejor en su momento criticaba de forma más dura, igual que me ha hecho criticar de forma más dura cosas que en su momento tal vez también valoré muchísimo, me ha pasado en ambos sentidos, y me gusta ver que la persona que soy hoy en día y el comunicador en el que me he convertido hoy en día y la forma en la que tengo de contaros las cosas y mis opiniones son mucho más sosegadas, quizá, mucho más reflexivas, mucho más desde diferentes inputs que recibo, que no solamente este DCita empedernido que veo aquí y que, pues básicamente estaba aquí rabiando de decir, joder, macho, qué guapa está la peli esta, qué bien se ve, qué guay es el Doctor Strange, que sí, que es igual que Iron Man, pero es un personaje de puta madre, y me voy a quejar de la capa porque es como un nuevo Chihuahua que están buscando aquí Disney su nuevo Chewbacca y todo el rollo, pero porque van a vender muchos juguetes y Superman y Batman se están comiendo una puta mierda y no tenemos... Este es el problema. Ese es el problema. Y ahora lo veo y digo, hostia, pero si Doctor Strange es una de mis películas favoritas de Marvel a día de hoy. O sea, veces que la he vuelto a ver, veces que la disfruto muchísimo, pero muchísimo. Y de eso os voy a hablar a continuación. Pero creo que era guay comenzar este vídeo con esta reflexión, ya que el Doctor Strange también manipula el tiempo y ya se ha visto este rollo, ¿no? Pues oye, hemos tirado aquí un poco del ojo de Agamotto para hacer esta reflexión de mi propia opinión de hace 10 años. Por cierto, candorianos, no puedo dejar jamás de daros la turra con esto, y es que mirad en pantalla y mirad aquí que yo tengo el primer ejemplar físico de La botella de Candor, 10 años no son nada. Mi nuevo libro, que ya podéis preordenar en la web de Héroes de Papel, sale a la venta el 25 de junio, coincidiendo con los 10 años de este canal, y es que es de lo que va este libro. Es la historia de 10 años en YouTube, es la historia de 30 años en el mundo de la divulgación, de más de 40 años en el mundo de amar lo friki y de ser un friki prácticamente de nacimiento. Os cuento aquí cosas que nunca he contado. Tenéis un repaso maravilloso a estos años, a la historia del canal, a todo lo que me ha llevado a convertirme en creador de contenido, cómo hice muchas de las secciones míticas de este canal, inspiraciones, la gente que me he encontrado por el camino, los amigos que son como el One Piece, las cosas que no han salido tan bien, los miedos, las dudas. Escriben un montón de amigos aquí también, pero un montón. Es un libro llenísimo de gente y de invitados, y de verdad, sé que os va a encantar. Es que lo sé. Os va a encantar. Hay comentarios vuestros, hay sección de haters, hay un test para saber cuánto sabes de la botella de Candor. Tenéis un espacio al final en el que podéis buscar y reunir las firmas de todo el equipo de la botella de Candor para que os dediquen este libro si los veis en convenciones, eventos y todo eso. Además, resérvalo ya en la web de Héroes de Papel y te lo llevas con una lámina firmada por mí y con un marcapáginas de regalo. Y además optas a esta maravilla, que es libro en edición limitada Chase, que solo hay 20, que te va a tocar firmado por todo el equipo. O sea, todas estas páginas finales de firmas estarán firmadas por todo el equipo del canal. La botella de Candor, 10 años no son nada. Esto es el libro de mi vida. En serio, si eres fan del canal, es tan mío como tuyo. Por resumir muy resumidamente, creo de hecho que la primera mitad de esta película, la historia de origen de Stephen Strange, de cómo es ese cirujano de súper éxito, súper inteligente, súper fanfarrón también, porque sabe que es mejor que los demás, pedante, prepotente, con esa relación extraña que tiene con Christine, con esa... Bueno, con esa presencia brutal que tiene Benedict Cumberbatch, que yo no sé por qué me podía parecer en su momento una interpretación más limitada. Quizá porque es cierto que no es Sherlock, ¿vale? O sea, aquí interpreta a un personaje que como me recuerda tanto a Tony Stark, pensaba, es casi más una imitación de intentar hacer un personaje parecido a Tony Stark, pero en cirujano, que crear tu propio personaje, ¿no? Pero creo que, por suerte, eso lo va dejando pronto. Pero, como os digo, toda esta parte de conocer al Doctor Strange, de su accidente terrible, cómo se le queda en las manos, su búsqueda de las curaciones, cómo se hunde, cómo pierde todo el dinero, cómo descubre lo de Camartag y esa persona que regresó curada de allí, cómo emprende su viaje a Camartag
cómo está en la remierda más absoluta, porque lo está, cómo conoce a Mordo, que es el que le abre las puertas de Camartaj, el que le presentará a la anciana, cómo descubre lo que son las artes místicas, estos primeros compases de proyectar el alma fuera del cuerpo con los viajes astrales, el descubrir el aspecto visual de esta película, el cómo se menciona constantemente multiverso. Es que está constantemente la palabra multiverso y vemos aquí un viaje por el multiverso del Doctor Strange, bueno, visualmente una locura, fantásticamente bien hecho, y que es que te está abriendo las puertas de una Marvel muchísimo más grande de lo que teníamos en ese momento, ¿eh? Toda esta primera parte me parece fascinante. Toda esta primera parte. Incluso, de hecho, hasta que él tiene su primera lucha con Caecilius, que ya se pone la capa de levitación, ya ha empezado a practicar con el ojo de Agamotto, que lo tengo por aquí aún, enredado en una telaraña de Spider-Man, que no he quitado aún, pero con el ojo de Agamotto, con la gema del infinito, cómo se mencionan las gemas del infinito, la relación que establece también con Wong, me parece muy, muy divertida, con el bibliotecario, otro personaje que también ha pegado un upgrade importante. También quizá un viraje hacia la comedia demasiado pronunciado para mi gusto, ¿eh? O sea, me molaba más el Wong que no era tan cómico. Era cómico, pero no tan cómico. El entrenamiento es estupendo, o sea, cómo va aprendiendo a utilizar el anillo doble, a crear los portales, ese momento fantástico en el que, bueno, aquí la anciana le dice, bueno, este es el Everest, aquí te quedas, si no sales en 2 minutos te morirás, ¿no? Y efectivamente, pues él conseguirá salir en menos de 2 minutos y no morirse. Todo esto me parece brillante. Esta utilización del poder del tiempo me parece perfecto, de la gema, o sea, es increíble. Su primera batalla con Caecilius también, el momentazo este... Esto es... Esto es una maravilla, o sea, este momento es una maravilla. Hasta aquí, y llevamos en este momento, pues, la mitad de la película, 1 hora, me parece un peliculón. Un peliculón, o sea, pero tremendo, con un ritmo, con un crescendo, con un todo, con una historia, con el meterte el multiverso, meterte las artes místicas, la magia, al villano Caecilius que... es amenazador realmente. El concepto de la anciana, me encanta el rollo de Camartaj. Todo este rollo es espectacular. Que esté todo tan integrado en el UCM. Que te digan que mientras que los Vengadores protegen una parte del mundo de las amenazas de tal, ellos protegen, los hechiceros protegen el mundo de otro tipo de ataques, de otro tipo de criaturas, ¿no? De verdad, brutal. O sea, este comienzo, esta historia de origen de Stephen Strange, para mí es tan buena como la historia de origen de Tony Stark en Iron Man, o la historia del Capitán América. O sea, historia de origen de altísimo nivel. Incluso toda esta parte de la pelea astral, esto es buenísimo, cuando Christine le está intentando salvar la vida, la pelea astral, los visuales de la peli son acojonantes, ya os digo. La pelea que tiene con este personaje, que con este villano, este súbdito de Caecilius, que por cierto, imagino que todos os habéis dado cuenta, pero este tío es... Bueno, aunque solo por cómo pelea ya lo vais a saber, mirad. O sea, este tío es... ¡Boom! Es Scott Adkins, un artista marcial espectacular, es Yuri Boyka, ¿vale? Bueno, tremendo. Esta pelea también es buenísima y, bueno, el momento de reencontrarse con Christine también. El problema es que aquí, a partir de aquí, quizá la película se me deshincha un poco. O sea, este es su último acto, su segunda mitad, me parece más convencional, quizá es la palabra, más predecible, menos épico, y tiene cosas muy guays, ¿eh? De hecho, lo que es el final me gusta mucho, pero bueno, toda esta persecución de Caecilius a los hechiceros está muy bien. Esto es lo que ya os digo que recuerda muchísimo a Origen, el tema de los edificios, esto que se ve en el tráiler, o sea, todo esto, claro, son unos visuales acojonantemente guapos, muy Doctor Strange, porque son brutalmente Doctor Strange, luego se han vuelto a utilizar 1000 veces, pero es cierto que el impacto de ver algo así por primera vez ya no lo teníamos, porque veníamos de ver Origen de Christopher Nolan, que utilizaba básicamente la misma tecnología y el mismo aspecto visual. Así que esto, funcionar funciona, pero visualmente no es una sorpresa. Es una sorpresa dentro del UCM, si me queréis entender así. Lo bueno es que en la propia película ya tenemos una evolución de Doctor Strange, del cirujano arrogante que lo pierde todo, a ir convirtiéndose poco a poco en un gran hechicero. En una persona que se nota que ha nacido para las artes místicas, que se nota que ha nacido con otro propósito, y no solo el de salvar vidas en los quirófanos, sino otro propósito. Es alguien que tendrá que aprender a sacrificar lo que más amaba, que era su profesión, sus manos, que es lo que fue realmente a curar a Camartaj, para asumir que la magia tiene que tener, para él, otra utilización. O sea, él tiene que ser capaz de hacerlo de otra manera. Tiene que
enfocar esa capacidad, ese poder, ese aprendizaje para otra cosa, para convertirse en un gran hechicero, en un protector. De hecho, joder, es que va a tener 2 reliquias para él. El ojo de Agamotto y la capa de levitación. O sea, se le vienen grandes cosas al Doctor Strange. Y la batalla en Hong Kong entre los hechiceros y Caecilius y sus súbditos, pues también es muy potente. Y termina con esto que me gusta mucho. O sea, realmente ellos han perdido. Es un poco un Infinity War. Si lo pensamos bien, esta peli es una mini Infinity War. Porque el bando de los buenos, el bando de los hechiceros de Camartag, pierde. Ellos pierden, mueren todos a manos de lo que ha hecho Caecilius. Han conseguido invocar a Dormammu. Dormammu va a tomar la Tierra, pero con el bucle temporal que activa el Doctor Strange y ese Dormammu, he venido a negociar, y morir una y mil veces, sacrificarse una y mil veces hasta que consigue forzar a Dormammu a hacer un trato, pues él consigue revertir esa situación. Visualmente la parte de Dormammu y todo es acojonante, ¿eh? O sea, de verdad que es que aquí Marvel también estaba en un pic visual que no ha vuelto a alcanzar, ¿eh? Y aquí, pues el momento en el que Caecilius obtiene lo que quería, ¿no? Pues ¿querías a Dormammu? Pues venga, vete con Dormammu. Tomas 7 tazas de Dormammu. Te vas a ir a formar parte de él. A tomar por culo ya, tú y los tuyos. Venga. Nah, visualmente chetísimo. Chetísimo, chetísimo. Y luego, por supuesto, pues aquí Strange terminando de revertir toda la situación y dejando el mundo, pues, ¿qué es lo que hacen los hechiceros sin que sepa lo que ha ocurrido? Les han salvado en las sombras. Y aquí, con su reloj, sus manos destrozadas y ya tomando posesión de su santuario, convertido completamente en el hechicero. No sé si aún el hechicero supremo o no, pero en el hechicero que está destinado a ser, pues la película termina en un pic altísimo realmente. Y con un par de escenas postcréditos, una de ellas interesante a futuro. La primera, una sencilla broma en la que un Doctor Strange con pelucón, también importante, porque esto se debió rodar después, y con los guantes amarillos, que no hemos vuelto a verle puestos, pues va a ayudar a Thor a encontrar a su hermano, ¿vale? Sin más, esto, la verdad es que no recuerdo si esto llegó a pasar o no, pero bueno, ya lo veremos. Y en la última escena es Mordo, que se ha vuelto malo, porque cree que hay demasiados hechiceros ahora, le ha afectado un poco todo esto, pues cargándose de nuevo al pobre hombre que se curó en Camartag y que inspiró al Doctor Strange, y convirtiéndose en un villano. La verdad, chicos, no recuerdo si esto llevaba a algún sitio, ¿eh? O sea, esto, decídmelo en comentarios si queréis, pero no recuerdo si esto realmente tenía impacto en el futuro, si esto volvíamos a saber algo de Mordo, no me acuerdo. O sea, como estoy revisitando todo, me vendrá bien para refrescar, pero no me acuerdo si esta escena quedó en agua de borrajas o no. Pero bueno, en definitiva, por no hacer esto más largo tampoco, me parece un peliculón, de verdad, me parece un peliculón. Javi de 2016, creo que en ese momento te cegaba lo que te cegaba tus ganas de que... Te cegaba tus ganas de competición, tus ganas de... tu complejo de inferioridad de que tu universo favorito no tenía esto. Y de que esta gente lo había sabido hacer con creces. Y hoy en día, pues mira, tengo la gran suerte de que eso me suda totalmente el nardo. Tanto te hablo de una cosa como te hablo de 850 cosas más. Y por suerte puedo disfrutar de estas cosas y verlas desde otro prisma. Lo cual, de verdad, creo que me hace una persona más feliz. Es cierto que visualmente la película es parecida a Inception. Eso es un problema visual que tiene. Pero bueno, quisieron reflejarlo así y funciona muy bien. Es cierto que el Doctor Strange podría ser perfectamente en esta primera película un trasunto de Tony Stark, pero con poderes místicos. Y es cierto que quizá decir que la película no arriesga tampoco es una expresión errónea. O sea, no te reinventa nada, no toma riesgos como los de Infinity War, no toma riesgos, no tiene un argumento complejo, enrevesado. Es cierto que ciertos toques de humor en un personaje tan oscuro como el Doctor Strange pues pueden ser un poco disonantes en algún momento. Creo que en ese sentido, cuando llegó Sam Raimi con el multiverso de la locura, lo hizo mejor, aunque de multiverso no tuvo tanto, pero lo hizo mejor en ciertos aspectos. Pero el conjunto de la película me parece una pasada. O sea, me la he gozado otra vez, como las últimas 10 veces que la he visto. Me parecen interpretaciones muy buenas. Me parece que Benedict Cumberbatch se hace con el papel así, enseguida, y que lo que te presenta a nivel de universo, a nivel de conceptos de Marvel, de las gemas del infinito, de Dormammu, de las otras dimensiones, de los seres místicos, de la magia, de los cuerpos astrales, todo lo que te está presentando aquí está tan bien tirado para que sigas recogiendo frutos en futuro, que es que son películas que molan en sí mismas y molan como parte importante de algo más. Así que sí, sin tapujos puedo decir que a día de hoy Doctor Strange es una de mis pelis favoritas de Marvel Studios. Pero bueno, oye, al final las opiniones son como los culos y como los vídeos de YouTube. Todo el mundo puede hacer uno. Hasta el próximo vídeo.
En lo único en lo que tenía razón el Javi del pasado, ¿eh? Nada, gente, que gracias por ver el vídeo, un buen like, suscribiros al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia. Joder, vaya outro más épica, ¿eh? La botella